tema de esta mañana y de este domingo, en esta oportunidad, es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se debe ver la iglesia? ¿Qué nos enseña la Escritura de la iglesia? ¿Y saben qué es el mensaje central de todo el Nuevo Testamento? 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento lo tienen como el tema primordial. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se debe ver? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe desenvolverse en el medio en el que se encuentra? ¿Cómo el pueblo de Dios en la actualidad debe verse? Es el tema del Nuevo Testamento. Ahora, es interesante ver que nuestro Señor Jesús no vino a salvar hombres individuales que crean en Él, sino que Él vino a redimir pueblo para sí. Él vino a redimir un pueblo que le crea, un pueblo que le sirva, un pueblo sobre el cual Él pueda glorificarse y pueda darse a conocer al mundo. Ese es el propósito principal. Él no vino para entes solitarios o personas que simplemente crean y digan, bueno, yo vivo mi vida con mi Señor de manera individual y particular. Él siempre miró corporativamente cuando estaba salvando. Siempre lo hizo así. Ahora, toda denominación, y esto ya lo he mencionado en el pasado, que tienen a Cristo como centro en su predicación y en sus enseñanzas, claramente hay algo, y en lo cual me anoto, es querer imitar la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, aquella que estaban lideradas por los apóstoles, por los discípulos del Señor, más tarde apóstoles, aquellos que recibieron exactamente del Señor lo que Él quería cuando dijo, edificaré mi iglesia. Y es interesante entender cómo ellos veían y tenían conceptualizados ciertos términos para entonces poder vivir o practicar una iglesia semejante a la que ellos vivían y practicaban. Si yo preguntase qué es iglesia, ahí afuera muchos dirían, bueno, es el lugar donde se reúnen a alabar, a enseñar, algunas actividades eclesiásticas que realizan. Eso sería iglesia. Es el lugar. Pero lo primero que debemos ver es que a la luz de las Escrituras, el edificio no es la iglesia. El edificio no es la iglesia. El apóstol Pablo, cuando está disertando con los griegos en una plaza de Atenas, ahí en Hechos capítulo 17, versículo 24, dice, porque el Dios que creó los cielos y la tierra, el cual es Señor de todos, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. Él habita, como le explica a los Corintios en su primera carta, capítulo 6, que Él habita y que nosotros somos templos del Espíritu Santo, templos hechos por manos de Dios porque somos criatura de Él. De manera que decir que el edificio es la iglesia, bueno, no sería así bíblicamente. Por supuesto que la iglesia o el lugar donde nos reunimos merece ciertas formas y guardar cierto orden, aun cuando no nos reunimos, porque es el lugar donde adoramos, donde servimos, donde oramos, donde alabamos, donde nos congregamos todos aquellos que creemos en un mismo Señor. Por supuesto que sí, claro que sí. Para empezar, es así. Pero el lugar no es santo en sí mismo. No es el edificio la iglesia. Ahora, no es el edificio la iglesia, está bien. ¿Son los líderes la iglesia? ¿Son los ancianos la iglesia? ¿Son los responsables la iglesia? ¿Son los referentes la iglesia? ¿Son los diáconos la iglesia? ¿Son los que sirven la iglesia? ¿Qué es la iglesia?
Muchas veces se cree, consciente o inconscientemente, que la iglesia son los líderes. Un hermano que no venía a la iglesia se encontró con otro hermano que sí iba a la iglesia y le empezó a preguntar: hermano, ¿cómo anda? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su trabajo? ¿Cómo anda de salud? ¿Por qué no va a la iglesia? Bueno, y empieza: lo que pasa es que la iglesia no estuvo y no está ahora, cuando yo estoy pasando un momento complicado. Nadie me llamó para preguntarme nada, nadie me llamó para ver si yo necesitaba algo. Eso es porque se cree que la iglesia son los líderes o los ancianos o los responsables, y la iglesia no son los líderes o los ancianos. Un hermano, alguien que fue redimido por la sangre de Cristo y alguien por el cual el Señor pagó precio de sangre, es la iglesia. Y ahí está la iglesia hablando con este hermano, diciéndole y preguntándole e interiorizándose de ver qué le pasa. Y simplemente él cree que no es la iglesia porque no es un referente. Lo que está pasando allí es que hay una concepción equivocada de lo que es iglesia. Porque iglesia no son los ancianos, no son los líderes. Iglesia es y somos y formamos y constituimos la iglesia todos aquellos que somos rescatados y fuimos lavados por la sangre del Cordero. Eso es iglesia. No hay uno más miembro que otro. No hay uno que pueda hacerse el distraído cuando algo está pasando en la iglesia. Así lo entendía la iglesia primitiva. Ellos entendían que la iglesia eran todos. Luego, dentro de la iglesia, por supuesto que sí, hay funciones, hay responsabilidades, hay dones, hay roles, hay actividades diferentes, por supuesto que sí. Hay responsabilidades diferentes, por supuesto que sí. Pero la iglesia la conformamos todos, absolutamente todos. A veces cuando se dice, o cuando alguien dice, no, porque la iglesia no tiene amor, porque la iglesia le falta esto o le falta lo otro. ¿De qué iglesia? Es como que yo me pare acá diciendo, hablando de Vero, diciendo el problema matrimonial que tiene esta mujer. Y la verdad que va a tener que buscar ayuda. Porque sí, no sé cómo va a salir de eso. La verdad que lo está haciendo muy mal. Es tan absurdo como eso, creyendo que yo no tengo culpa ahí y creyendo que yo no soy parte del problema y también agente y parte de la solución. Cuando uno habla de la iglesia como que no tiene nada que ver allí con la iglesia, está haciendo algo tan absurdo como eso. La iglesia no es el edificio, la iglesia no son los líderes, la iglesia no son las actividades. Cuanto más actividades tengamos, no somos más iglesia. La iglesia tiene actividades, claro que sí. La iglesia realiza actividades, por supuesto que sí. Pero las actividades no hacen a la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que hemos sido rescatados, perdonados, redimidos, justificados por la sangre del Cordero. Hay un personaje que fue, por algunos escritores seculares, llamado como el fundador del cristianismo. Es como que el Señor Jesús enseñó y puso las bases, pero el fundador del cristianismo dijeron que era el apóstol Pablo. Claramente, y concuerdo en que fue el más revolucionario cristiano que existió y quizás exista en todos los tiempos. Alguien que hizo mucho ruido en su generación y trascendió en el tiempo, claro que sí.
Ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue utilizado por el Señor al nivel más alto. Pero el apóstol Pablo no siempre fue el apóstol Pablo que nosotros conocemos. Y acá vamos a entrar un poquito más en tema y ver cómo el apóstol concibió el concepto de lo que era iglesia desde el principio. El apóstol Pablo, desde chiquito, era lo que todo niño judío quería ser. Aquel personaje aplicado, aquel que tenía la capacidad de entender y de aprender rápidamente. El apóstol Pablo era uno de esos chicos que aprendía y le enseñaban a leer con la Escritura, con la Torá, y que a los 12 años ya se sabía todo el Pentateuco de memoria. Ese era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solamente era uno más que estaba aprendiendo, sino que dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el rabino más reconocido y renombrado de toda la región. No solamente de Israel, todos los que querían conocer o ver y tener alguna opinión sobre algún aspecto, tenías que ir a verlo a Gamaliel. Gamaliel no simplemente era un rabino, ¿y por qué él menciona y hace esta distinción de que él es aprendiz de Gamaliel y que aprendió a los pies de él? En el primer siglo había dos corrientes rabínicas de enseñanza. Una era la casa de Shammai y otra era la casa de Hillel. Uno era ultra ortodoxo, que era Shammai, y el otro era ultra ortodoxo, que era Hillel. Y Gamaliel no era alguien que había simplemente aprendido de Hillel, era el nieto. Por eso era venerado, y cuando tienen que hablar de Gamaliel dicen, él, un hombre conocido y venerado por el pueblo. Bueno, Pablo dice, yo aprendí ahí, él me enseñó a mí. El mejor de todos, yo aprendí de él. Su currículum era bastante extenso. Gamaliel era tan excelente en su enseñanza. Por cierto, la tradición dice que Gamaliel se convierte luego y es un cristiano también profesante. Pero Gamaliel era tan bueno como enseñador y a la hora de transmitir lo que conocía a quienes le enseñaba, a sus alumnos, que hacía lo que todo buen maestro tenía que hacer, y era hacer que a quien le enseñaba tuviese la capacidad de ir por sí mismo y aprenderlo en la Escritura. ¿Para qué? Para que no lo sigan a él, sino que sigan la enseñanza y la Escritura. De hecho, el apóstol Pablo, habiendo aprendido de Gamaliel todo lo que aprendió y la excelencia que aprendió, pensaba cosas diferentes. Cuando empiezan a ver qué hacían con el incipiente crecimiento de la iglesia, hay un concilio allí y ven que están alborotando al pueblo, ven que habían seguidores muchos luego de las predicaciones, y uno decía una cosa, otro decía otra. Se levanta Gamaliel, Hechos capítulo 5, dice, por favor, saquen a los discípulos. Y empieza a hablar. Y Gamaliel dice respecto a este movimiento, si lo quieren llamar, que es el cristianismo o esta iglesia incipiente. Ya se levantó uno que se llamaba Teudas y había 400 que lo seguían, y después se murió y se disiparon todos. Hubo otro llamado Judas y pasó más o menos lo mismo. Y si esto no es de Dios, no va a prosperar. Ahora, si es de Dios, no sea cosa que nos encontremos luchando contra Dios. Este era el concepto que tenía Gamaliel respecto del incipiente crecimiento del cristianismo. Ahora, el apóstol Pablo, que había sido enseñado ahí, creía bastante diferente en este punto. Él decía, estos que están creciendo y que están predicando esto, están blasfemando, merecen ser aniquilados, merecen ser silenciados. Él no simplemente se quedó en un celo pasivo, sino que lo puso en acción y decir, hay que terminar con esto. Hay que terminar con este tipo de predicación.
El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Él ostentaba el hecho de ser descendiente del primer rey, que fue Saúl, el primer rey de Israel. El apóstol Pablo era excelente y quizás el mejor de su generación a un nivel intelectual. Quizás no otro poniéndosele al lado. Él dice judío de judíos. Quizás estando o siendo miembro del Sanedrín, teniendo la capacidad de juzgar entre ellos. Y aún siendo un joven, porque era joven. Aún cuando perseguía a la iglesia, él era joven. Cuando está muriendo Esteban, que dice que las ropas de Esteban caen a los pies de un joven llamado Saulo, el cual consentía en su muerte, me lo imagino a todos allí presenciando el espectáculo, y Pablo con la frente y con la pera bien en alto diciendo, y por supuesto, eso es lo que tiene que pasar, es un blasfemo. ¿Quién será el próximo? Más vale que aprendan lo que aquí está pasando porque esto se tiene que acabar. Va y busca órdenes de arresto a los principales sacerdotes y va hacia Damasco. Y cuando va camino hacia Damasco, quizás iba en un caballo con otros, una luz lo rodea y le pone un freno de mano a ese caballo. Y él frenó ahí, y él paró ahí. Y acá Pablo va a tener la primera concepción de lo que es iglesia y entiende algo que no, o que lo marcó para todo el viaje. Porque Pablo, cuando él se describe a sí mismo, dice, yo era perseguidor de la iglesia, yo asolaba la iglesia. Y el Señor se para enfrente de él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uno diría en este punto, le podría haber dicho, ¿por qué persigues a los que creen en mis enseñanzas? ¿Por qué persigues a los que creen en mí? ¿Por qué persigues a la iglesia? Yo creo que Pablo quedó atónito, como dice el texto, por entender lo aterrador que estaba escuchando de parte del Señor. Él creía que estaba haciéndolo bien, creía que estaba frenando con una blasfemia, tenía muy buena intención y voluntad, y estaba dando en contra del Señor. Él no pensó eso, él nunca se dio cuenta de eso, hasta ese momento. El punto es que él se da cuenta que lo que estaba haciendo no era simplemente perseguir a seguidores de una creencia por allí, sino que estaba persiguiendo a una persona. Cuando Pablo piensa en iglesia, no piensa en gente que cree algo, él está pensando en el cuerpo de Cristo mismo. El Señor se lo toma personal. Le dice, ¿por qué me persigues? A mí, ¿por qué me persigues? Cuando él escribe en 1 Corintios capítulo 12 y empieza a hablar de los dones, empieza a hablar de cómo está conformado un cuerpo, empieza a hablar cómo el Espíritu Santo divide y reparte. Dice en el 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, ¿uno qué diría? De esa misma forma, la iglesia. Así la iglesia. No dice eso. Dice así también Cristo. Porque Él ve que la iglesia, aquellos que creen, inmediatamente son incorporados en el cuerpo de Cristo y deben ser concebidos de esa forma, vistos de esa forma. Cuando se murmura contra la iglesia, se está hablando en contra de Cristo. Primero el murmurar es pecado, y lo que podemos hacer cuando alguien, y lo que debemos hacer cuando vemos que un hermano lo está haciendo mal, tenemos la responsabilidad de decir y de guiar a que se haga bien, y de a que lo hagamos bien. No, es que no me corresponde, no, eso lo tiene que hacer. No, tenemos la responsabilidad, bueno, yo no sé si me corresponde a mí. Bueno, a la luz de la Escritura sí corresponde. Versículo para esto, Romanos
capítulo 15, versículo 14. Vamos al texto. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿A quién le está hablando? Hermanos. Cuando él escribe la carta a los romanos, dice a la iglesia que se reúne en Roma, a la iglesia de Galacia, a la iglesia que se congrega en Éfeso. Cuando el apóstol tiene que hablarle a los pastores o hablar de pastores, habla de pastores. Cuando tiene que hablar de diáconos, habla de diáconos. Cuando tiene que hablar de marido, habla de marido. Y cuando tiene que hablar de esposa, habla de esposa. Él es bastante claro a la hora de transmitir el mensaje. Era un genio no solo intelectual, sino también redactando. Todos somos parte responsable de cómo la iglesia se ve. Cuando pienses en la iglesia, cuando pensemos en la iglesia, como mucho, tenemos que pensar para edificar. Pensar para sumar. Pensar para que si el hermano lo está haciendo mal, que lo haga bien. Y que si no lo quiere hacer mal, evidenciar que no lo quiere hacer bien y que la iglesia no acompaña eso. Y así es como vive el cuerpo de Cristo y cómo funciona el Señor. Siempre Él lo hizo así y de esa manera. El apóstol Pablo, el pionero quizás en fundaciones de iglesia, que tenía la excelencia en todo, es este mismo el apóstol Pablo que dice a los Corintios en el segundo capítulo de su primera carta, versículo 1, cuando fui a vosotros, hermanos, no fui con palabras de excelencia ni de sabiduría. ¿Para qué? Para que la enseñanza, el poder y el evangelio no estén fundados en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Es este mismo que cuando le tiene que escribir a los filipenses y después de exponerle todo su currículum, en el capítulo 3, 7 y 8, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida, por amor a aquel, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Es el mismo que cuando le escribe a los romanos en la primera carta, en el versículo 16, le dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, este personaje no simplemente nació así y brotó así, fue concebido por el Señor, fue reclutado por el Señor. Y lo primero que el Señor le dijo y Él le hizo entender, porque Él lo tiene todo el tiempo presente, al hecho de solícitos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque Él tiene presente que esto no es más que un cuerpo, de Él que es la cabeza. Y de que podemos ser inmaduros y nuestro trabajo y nuestro afán y toda nuestra energía debe estar puesta en querer y estar a la altura de aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de aquel que emite y manda las señales y las motivaciones y las directrices, de poder estar a la altura. Ese es el trabajo y el anhelo y la actividad que es la iglesia. Hasta el momento en el que Él venga, debe llevar adelante. Siempre que pienses en la iglesia, siempre que hables de la iglesia, pensá que el apóstol Pablo entendía que la iglesia es Cristo también. Piensa en la iglesia como el apóstol Pablo lo concebía. Un segundo punto es, sirve en la iglesia. Porque para eso estamos. Si no estamos para servir, Él nos hizo, nos creó para servir. Dice que Él nos rescató para que anduviésemos en las buenas obras que Él ya preparó de antemano.
Es el propósito por el cual Él nos rescató. Pero cuando uno sirve es como que empiezan ciertas cosas y factores que empiezan a influir en el servicio. Bueno, lo que pasa es que cuando alguien está sirviendo, alguien escuchás que te critica. Alguien escuchás que dice algo por lo bajo o no por lo bajo. Ahora, ¿cómo hizo el apóstol Pablo para ser el guerrero que fue? Aquel que fue, iba, y por cierto, al apóstol Pablo lo acusaron de todo lo que ustedes se imaginen, de todo lo que ustedes se imaginen, lo acusaron. No solo los de afuera, sino los de adentro. El apóstol Pablo decía, yo tengo mi conciencia tranquila. Uno diría, bueno, sí, claro, yo tengo mi conciencia tranquila. Es que uno puede engañar al de afuera, uno puede aparentar para el otro, pero cuando la conciencia está tranquila, y que era lo que el apóstol Pablo estaba transmitiendo. Ahora, ¿qué era lo que lo motivaba al apóstol Pablo a servir de la forma que hacía? Me lo imagino como esas películas bélicas, esos guerreros que tienen una espada grande y que se apoyan sobre la espada y que están salpicados de sangre. Así el apóstol Pablo a un nivel ministerial, de esa forma, peleando, sufriendo, sin importar cosas que pudiesen decir o atentar en contra de él. La situación es el contexto. Lo que digan los hermanos, lo que pase, él sufrió persecución, estuvo en prisión, fue apedreado, naufragó, fue azotado varias veces. ¿Qué lo llevaba? ¿Qué lo motivaba a vivir una vida de servicio como la que vivió? ¿Qué lo impulsaba? La clave de esto, él se la da en la primera carta, o en la única carta que le escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La motivación de Pablo para servir de la forma que lo hacía, al nivel más superlativo que un hombre lo puede hacer, radicaba en el hecho de que él servía a Dios y no servía a los hombres. Él servía a Dios. Él, cuando estaba haciendo y dando un mensaje, fuese contra 50, 500, 200 o contra uno, él sabía que lo que estaba haciendo era servir a Dios. Es que yo el servicio y no veo que tenga, es como que veo que no tiene rédito, como que no funciona, no tengo la devolución que... Eso se enseña afuera. Nosotros, como iglesia y dentro de la iglesia, y cuando digo dentro de la iglesia, justamente hablo dentro de la comunidad cristiana, no del edificio. No servimos primeramente a los hombres. No esperamos la alabanza de los hombres. No debemos esperar la alabanza de los hombres. Eso es lo que dice Pablo. Yo no busco el favor de los hombres. Por eso Pablo iba con tanto ímpetu y con tantas ganas, y sin importar nada él iba. Era arrollador el andar con Pablo. No le importaba quién estuviese enfrente, si tenía que hablar con el emperador de Roma, con el gobernador de la ciudad, con el intendente del lugar donde estaba, no le interesaba. Él sabía que servía a Dios. Decía Jorge el domingo pasado, en una enseñanza que está, para que la vean, en el tema del desánimo, parte 2, que uno de los motivos por el cual debemos estar animados y animarnos en el Señor es que Él es digno. Él es digno. ¿Saben que todo lo que hacemos como hijos de Dios,
si no lo hacemos teniendo primeramente el concepto y aprendido el hecho de que Él es digno, no tiene sentido nada. Pensá en lo que sea, cantar, orar, servir, lo que sea que quieras pensar respecto a lo que puedas hacer para el Señor, a menos de que entiendas que Él para empezar es digno, no tendrá nunca el sentido correcto. Él es digno. Pablo decía en el servicio, y él sirve a Dios con todo el afán y todas las ganas que le ponía, con todo el cuerpo como lo ponía, hasta el último. ¿Por qué? Porque él sabía que servía al Señor. Cuando él está escribiendo la última carta que escribe de sus 13 cartas, ¿cuál fue la última carta que escribe el apóstol Pablo? Segunda a Timoteo. Él escribe esa carta, él está ya encarcelado. ¿Qué es lo que tiene para decir un personaje como este, habiendo vivido una vida tan espectacular y tan utilizada por el Señor? No sé si el apóstol Pablo en el cielo, cuando sea la glorificación, ¿dónde estará? Me imagino que estará en los lugares de los amigos del Señor. No será uno de los 12, ni de los 12 antiguos. Quizás estará al lado de Juan el Bautista, un Abraham, un Moisés. Pero el apóstol Pablo, cuando está terminando ya en el ocaso de su vida, dice: te encarezco, en el capítulo 4, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. ¿Qué es lo último que tiene para decir? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el 6 le dice: porque yo ya estoy pronto a ser sacrificado. Ya era el tiempo en el que él visualizaba que él no saldría de allí, más que para el lugar de su ejecución. Y el tiempo de mi partida está cercano, dice. Y el versículo que sigue dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le empieza a hablar y él es como que, si bien sabía que estaba pronto, no se queda ahí. Él sabe que tiene que estar activo hasta el último segundo de su vida, porque él estaba pronto a ser sacrificado, como le acaba de decir, y le dice: procura venir pronto. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, le dice. Claro, es que se venía el invierno. Y los libros, mayormente los pergaminos. Guárdate en los consejos finales. A Timoteo le dice: tú también de él, hablándole de uno que le había hecho mucho mal. Y le dice: pero el Señor estuvo conmigo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseguirá para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos y por los siglos. Amén. La motivación del apóstol Pablo para servir de la manera excelente que lo hizo es lo que le dice a Timoteo. Timoteo, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído.
No me hace falta ninguna devolución de nada. No me hace falta buscar recompensas en absolutamente ninguna actividad. No me hace falta ningún tipo de aplauso o ser reconocido o tener fama. No me interesa nada de eso. Yo sé a quién he creído. Yo sé quién me dará la corona. Yo sé a quién sirvo. Dos conceptos para este domingo y para esta oportunidad. En primer lugar, cuando pienses en la iglesia, piensa como que es el cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, sirve en la iglesia. Sirve en la iglesia. No para el ojo, no para ser visto, sino sabiendo que servimos al Señor para empezar, porque Él es digno desde el principio.